Dios nos proporcionó la forma de agradecerle por todo lo que nos da, y es a través de las ofrendas y los diezmos. Dice la Biblia en Deuteronomio 16, 16 y 17: y ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Hola chicos, ¿cómo están? Tenemos una noticia que darte. Queremos invitarlos el próximo sábado 31 de octubre a las 16 horas. Vamos a compartir un momento juntos a través de Zoom. Queremos que puedas sumarte. Y queremos dejarte un desafío, que puedas invitar a un amigo o a un vecino o a un primito, a quien vos quieras, para que pueda conectarse con nosotros. Y para este sábado les dejamos una consigna. Todos, tanto maestros como niños, tenemos que caracterizarnos de la luz. ¿Cómo? Podemos preparar en casa, con lo que tengamos, algún accesorio. Puede ser una vincha, puede ser un sombrero, un gorro, una pulsera, algo en nuestra vestimenta, pero que represente la luz de Jesús. Te esperamos, no faltes. Hola familia, Dios los bendiga, qué bueno es estar nuevamente juntos y compartiendo este tiempo, este espacio de adoración a Dios y también de abrir su palabra y poder ser bendecidos por ella e interactuar como familia. Bien, hoy quiero compartirles o cerrar de alguna manera el tema que habíamos comenzado el viernes pasado. Si recordarán que hablamos de no caigas en el letargo y estuvimos compartiendo acerca de esta cuestión tan peligrosa de caer en un letargo, en un adormecimiento, en un ir alejándose de Dios y de sus cosas, ¿sí? Y hoy quiero cerrar un poco el tema y quiero hablar de cómo podemos hacer o cuáles son las herramientas que tenemos para poder vencer ese letargo espiritual si es que notamos que toca nuestras vidas. Y como este tiempo de pandemia es muy propicio para esto, y quizás también antes ya puede ser que hayas venido con estas cosas, pero yo creo que esta palabra del Señor la tenemos que aprovechar para esto. Lo primero que por ahí puedo introducir y decir es que el letargo, el enfriamiento espiritual, no es algo que sea solamente para algunos. Nadie está exento de un letargo espiritual, porque también sabemos que tiene connotaciones de guerra espiritual, donde opera también el enemigo, pero también opera el mundo y opera el pecado y opera también a veces nuestra propia forma, nuestro carácter, ¿sí? Entonces es muy bueno primero entender que cuando hablamos de letargo espiritual no estamos puntualizando en alguien en particular, porque en realidad un letargo, un enfriamiento espiritual puede ser para cualquier creyente, puede ser para un líder, puede ser para un misionero, también los pastores, es decir, y en este tiempo tenemos que cuidarnos mucho de esto, y si notamos que algo de esto está sucediendo, obviamente tenemos armas poderosas en Cristo Jesús para poder vencer. Así que hoy quiero hablarte un poquito de eso. Quiero contarte primero que existe un síndrome llamado anomalía del sueño o letargo cataléctico. Es un síndrome muy poco común, pero que sí existe, y toda persona que padece de ese síndrome puede llegar a dormir un día seguido, y luego puede ser que duerma 3 días seguidos y no lo pueden despertar, y luego una semana, y puede llegar a dormir un mes de continuo con este síndrome, ¿verdad? Así que vemos que esto es una realidad que cuando afecta a una persona llega a tocar ese letargo,
llega a tocar su cuerpo y su mente, ¿sí? Porque el sueño también tiene que ver con la mente. Entonces, todo el cuerpo y la mente de esa persona son afectadas durante todo ese lapso que la persona duerme y que tiene esta anomalía de sueño, y como les decía, o también se lo llama letargo cataléptico. ¿Por qué? Porque la persona pareciera que está muerta, y de hecho el riesgo de este síndrome es que muchas personas luego directamente no la pueden despertar y automáticamente continúa su viaje y muere, ¿tá? Entonces, es un síndrome muy peligroso, muy poco común, pero evidentemente real, ¿no? Y está y existe, y ha sucedido en la vida de muchas personas. Entonces, esto simplemente lo quiero poner como un ejemplo del riesgo y del peligro que implica también un letargo a nivel de nuestra fe, un letargo a nivel espiritual, porque también empieza de a poco, que puede ser por distintas situaciones, uno va apartándose, hasta puede llegar a la muerte espiritual y al alejamiento también del Señor por esto. Por eso decimos que es muy importante y es muy peligroso, y este tiempo yo creo que tenemos que pensar también a nivel espiritual. El enemigo también lo va a querer usar precisamente para enfriar tu vida, para enfriar nuestras vidas, para enfriar la iglesia. Bueno, esa es una realidad a nivel espiritual y también a nivel general. Pero también, como te decía al principio, hay herramientas preciosas para no permitir que esto suceda, si es que ha sucedido en tu vida y no te diste cuenta, ¿sí? Bien, si recordarán, el viernes pasado usamos un texto del apóstol Pablo hablándole a la iglesia allí en Éfeso, el capítulo 5, el versículo 14, que decía: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, ahí tenemos una luz de una gran esperanza, ¿sí? Por eso, pero habla de una reacción, que tenemos que darnos cuenta que algo está mal en nuestra vida cristiana, que algo está mal en nuestra fe, que algo está mal en nuestra relación con el Señor, que algo está mal también en nuestro desarrollo de nuestra vida en el Señor, que algo se está enfriando, sea la causa por la que fuese, sea el pecado, sea porque no estás asistiendo a las reuniones, sea porque no puedes servir como antes, o lo que fuese. La causa, siempre aquí hay una respuesta. Dice el Señor: bueno, reacciona, levántate de ese sueño, levántate como que estás en esa letargo cataléptico, como si estuvieses muerto, ¿está bien? Porque te está esperando Cristo para alumbrarte y fortalecerte. Así que esto en un sentido, que es lo que de alguna manera compartimos el viernes pasado, ¿sí? Así que hay que reconocer que un letargo espiritual puede poner en riesgo grande nuestra vida, en un gran peligro, ¿sí? Que no debemos permitir, ¿sí? Hay que batallar por eso y hay que vencer, ¿sí? Así que habíamos hablado algunas cosas, pero yo recuerdo en principio, esta primer parte, te digo, hay algunos síntomas que aparecen con el letargo. Ya habíamos hablado algunos el viernes, hoy te tiro algunos. Un síntoma puede ser el corazón endurecido. Es cuando empieza un proceso donde el corazón se endurece, sea por lo que fuese. Puede ser que hayas pasado por alguna pérdida, puede suceder simplemente que el hecho de no estar en contacto con la iglesia en sí, con la familia, bueno, o muchas otras cosas pueden hacer que el corazón se endurezca, y esto es un gran peligro, porque un corazón endurecido verdaderamente cierra las puertas para que el Señor obre, ¿sí? Un corazón que se endurece hacia Dios y hacia las cosas de Dios es un primer síntoma de lo que es un letargo espiritual, ¿sí? Un segundo aspecto también, o síntoma, es la incredulidad, es decir, la falta de fe, que empieza a suceder por circunstancias que están cerca. La incredulidad también empieza a hacer mella, y es uno de los síntomas
que si lo notas te vas a dar cuenta que estás en un proceso de letargo espiritual. Ahí en Hebreos 3, 12 al 14 dice así: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazones malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Sí? Un texto muy, muy precioso, muy hermoso y muy abarcativo, ¿no? Está hablando de poder mantener firme aquella decisión del principio, aquel primer camino, aquel primer amor en el Señor, poder mantenerlo firmes, porque al fin nos damos cuenta que llegar a Cristo y llegar a la vida en Cristo quizás no sea tan difícil como mantenerse en el camino de Cristo, ¿verdad? Entonces eso ya es un ejercicio de todos los días, y el letargo espiritual atenta directamente con ese ejercicio de poder mantenernos firmes. Si amás a Dios, vos sabés que amás a Dios, ¿sí? Entonces hay herramientas para poder mantener ese primer amor y estar firme. Así que ahí tenemos algunos síntomas. Otro síntoma puede ser el alejamiento, ¿sí? Un alejamiento paulatino, un desinterés paulatino que va haciendo que de a poco no tengas interés por Dios o por las cosas del Señor, o por estar cerca también con aquellos que también aman al Señor. Así que si esto puede estar sucediendo en tu vida, si lo has notado, yo quiero que paremos acá y hagamos una oración. ¿Qué te parece? Porque estamos hablando de un tema serio y, como decía, nadie está exento de esto, y mucho menos en este tiempo. Por lo tanto, vamos a orar, iglesia, y si no está pasándote nada de esto y estás firme en el Señor y estás apasionado y seguís sirviendo a Dios, pues entonces acompáñame en esta oración y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a poder tener herramientas firmes para no caer en este letargo, más bien para vencer si esto está sucediendo, para que ninguna cuestión peligrosa toque nuestras vidas. Si les parece, oramos, ¿sí? Padre amado y Señor de la gloria, queremos darte gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque en ti generamos, Señor, toda una esperanza viva y poderosa, Señor. Gracias te damos, Padre, porque podemos acudir a ti en esta hora, Señor, a pedirte que tú estés obrando, Señor, en todos los corazones, Señor, que puedan estar pasando por un letargo espiritual, o Señor, por un sueño, por un alejamiento, por una falta de interés en tus cosas, Padre. En el nombre de Jesús sabemos que nadie está exento de esto, por eso oramos en un sentido general, pero también oramos, Señor, para que tú, que conoces cada corazón, estés, Señor, obrando y estés despertando, Señor, y estés dando nueva fuerza, Señor, para poder continuar en tu presencia, en tu camino, Señor, y también siendo útil a tu obra en estos tiempos tan difíciles, Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y lo declaramos así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta es la primera parte, por eso yo sentí de orar, porque todos necesitamos orar por esto, ¿sí? No olvidemos tampoco que Jesús ahí en Mateo 24, 2 y 13 dice así: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Acá hay una realidad que la dijo Jesús: la maldad crece por todos lados, y a veces en nuestra propia vida ahí está la maldad, y esa maldad atenta directamente, va directo, ¿sí?, a apagar el amor que tenemos por el Señor. Esto también es un engaño de Satanás, pero también evidentemente Cristo lo dejó así. Ya vemos cómo está el mundo lleno de maldad, cada vez rechaza más la existencia de Dios y la posibilidad de un Salvador en su vida. Pero los que conocemos al Señor, aunque estemos en lucha, sabemos que la maldad que está
y que nos rodea y que, digo otra vez, está a veces también en nuestras propias vidas, va directamente a querer enfriar nuestro amor, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro amado Jesucristo. Entonces no debemos permitir que eso pase, porque la palabra ya lo había profetizado, el Señor ya había dicho, y quizás estos son los tiempos que estamos empezando a padecer estas cosas. Por eso son los tiempos que también tenemos que hablar, predicar, abrir la palabra, fortalecernos en estas cosas, porque estamos viendo que estas cosas son las que Jesús ya había hablado hace mucho tiempo, 2000 años atrás, ¿sí? También dice Pablo a los corintios, le decía: al que esté firme, tenga cuidado de no caer. Entonces vemos ahí estas realidades que son para este tiempo y que necesitamos fortalecernos. Miren, más importante es estar firme en nuestro Señor, con la convicción de nuestra fe firme y tratando de prepararnos para el día del Señor, que no sabemos exactamente cuándo será. Es más importante eso que el servicio que podamos dar. Evidentemente, el servicio más importante en este tiempo que vivimos, ¿saben cuál es? Es que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios para salvación de las personas. Ese es el servicio más grande. Lo demás, si bien es bueno que lo hagamos, pero el servicio que Dios espera es eso, y después que podamos cuidar y proteger nuestra vida en este siglo tan complicado, ¿sí? Y que podamos no permitir que ningún letargo espiritual nos robe todo lo que Dios nos dio y lo que también Él tiene en su voluntad agradable para darnos, ¿sí? Ahora quiero compartirles, ya que oramos por eso con toda fe, ¿sí? Yo quiero que dejes en las manos del Señor este tema, pero ahora también quiero compartirles cuáles son las posibilidades que tenemos para vencer un letargo espiritual. Y sabemos que en Cristo todo lo podemos, ¿sí? Así que podemos vencer cualquier letargo, y esa es la buena noticia que también tenemos, ¿sí? Ahí en Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es un texto altamente conocido y está hablando de la oración, de la importancia de la oración personal, la oración individual. Por eso dice: cierra la puerta, o entra en tu cuarto, cierra la puerta, y ahí en intimidad, ahí en la soledad, ahí en ese tiempo que apartás solamente para estar con Él sin ninguna otra interrupción, es un tiempo precioso y es un tiempo de oración. Ahí es donde se ejerce la oración a nivel personal. Y este es un primer punto, ¿sí?, para vencer el letargo, la oración, ¿sí? La oración es el primer punto para vencer el letargo, porque de alguna manera también ha sido el primer punto en el cual el letargo atacó tu vida. Porque el letargo lo primero que ataca es la vida de oración, donde el Hijo de Dios comienza a dejar de orar, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, y cada vez menos significa cada vez darle más posibilidad que el letargo, el enfriamiento, avance, ¿sí? Y también nos aleje y nos aparte de la posibilidad de relacionarnos con nuestro Dios. Entonces, el punto importante para poder vencer el letargo espiritual sigue siendo la oración. Eso que tanto hemos hablado, eso que parece aún algo que alguien pueda decir: uy, otra vez vamos a hablar de oración. Bueno, es el punto más importante, porque es la única manera que tenemos de comunicarnos con nuestro Padre a través del Hijo y con la ayuda del Espíritu, que ahora lo vamos a ver, para poder mantener nuestra vida, para que nuestra vida no caiga, ¿sí? Para que sea un edificio que se sigue solidificando, que tiene buena raíz y que tiene buen cimiento, como decía el apóstol Pablo. No te olvides que somos iglesia, cada uno de nosotros somos iglesia, y muchas veces querrán mover tus cimientos para que caiga. La circunstancia, el pecado, Satanás va a querer mover ese cimiento para que caiga el edificio, pero evidentemente, si nosotros vamos y mantenemos una vida de oración, entonces cada vez estará más fuerte nuestro cimiento y podremos seguir avanzando. Así que lo primero que va a atacar es la oración. El letargo ataca allí. Entonces,
La falta de oración o la falta del deseo de oración es lo primero que tenemos que atender y es lo primero que tenemos que volver a hacer, es volver a la fuente, ¿sí? No tener falta de interés, ni falta de ganas, ¿sí? Ni ninguna de esas cosas, ¿sí? Y aunque estemos cansados, hay que orar. Fíjate vos cómo ataca el enemigo muchas veces específicamente, y este espíritu de letargo, y este letargo que entró o entra en la vida de los que aman a Dios, de tal manera que vos vas a ver muchas veces gente, y quizás te ha pasado, que vos querés orar y te agarra un cansancio, te agarra un sueño. Querés orar y empezás a bostezar. Hay gente que empieza a bostezar cuando tiene que orar. Hay gente que ora y quiere salir rápido y terminar la oración porque al final no saben ni lo que quiere pedir ni lo que dijo, ¿sí? Entonces, si estas cosas son las que están pasando, entonces estás en un letargo espiritual, ¿sí? Y es necesario ir a vencer ese letargo en el nombre del Señor. Así que recordemos que las victorias más fuertes que tuvo Jesús no fue en la cruz. Las victorias más fuertes que tuvo Jesús fue en el desierto y en el Getsemaní. Ustedes recuerdan que en el desierto él sabía que iba a enfrentar a Satanás mismo con tentaciones para tratar de sacarlo del camino, para tratar de cortar todo lo que él venía a hacer, ¿sí? Con toda la sutileza que Satanás tiene. Y él lo sabía, por lo tanto él estuvo 40 días y 40 noches en oración y ayuno para poder confrontar esa batalla, esa guerra espiritual que le tocó confrontar. Ahí estuvo la victoria. Cuando él salió pudo vencer por la oración y por la palabra, y siempre lo recordamos, pero lo mismo se aplica a nuestras vidas. Si tenemos que vencer una batalla que ha llegado a nuestra vida, no la vamos a vencer, no va a ser sino con oración y con ayuno, ¿sí? Muchas veces, y con la palabra delante nuestro. No hay otras fórmulas para poder vencer, ¿sí? Muchas veces queremos buscar todo tipo de estrategias, pero la Biblia es una sola. La vida de Jesús nos indica que la victoria más grande la tuvo él cuando estuvo en oración delante del Padre, y ahí salió y venció sin ningún obstáculo. La otra circunstancia, decíamos, fue en el Getsemaní, antes de ir a la cruz. Él ahí tuvo que orar, y todos saben la oración que hizo, porque sabía que iba a pasar por un gran sufrimiento físico, psicológico, espiritual, y aún un sufrimiento muy grande a nivel personal, por su familia, emocional. Bueno, todo el peso, más el peso del pecado, Jesús sabía que iba a confrontar. Una cosa tremenda, atroz para cualquier ser humano, y nunca se olviden que Jesús era Dios, pero estaba como hombre, ¿sí? Había tomado un cuerpo de hombre. Entonces, todo esto hacía que él pueda tomar la herramienta más importante para poder vencer. Y ahí oró él, y ahí vinieron ángeles y lo animaron, lo alentaron, lo fortalecieron, ¿sí? Y entonces él salió para completar la tarea que se le había encomendado. Yo no sé qué tarea el Señor te encomendó, pero yo sé que todos tenemos una tarea asignada, de mayor o de menor responsabilidad, pero todos las tenemos. Bueno, para poder llegar y no largar y no tirar la toalla, hay que luchar mucho, ¿sí? Hay que luchar muchísimo, como lo hacía Josué, hay que luchar mucho como lo hizo Jesús. Y la oración es la compañera que nos da más fortaleza, ¿sí? Miren, la oración es como una sociedad con el poder de Dios. Y el poder de Dios se asocia a la oración. Cuando hay oración, se asocia al poder, porque mi oración está yendo al Padre, y el Padre entonces derrama de su poder sobre esa oración que hicimos. Es como una sociedad, pero si no hay oración, no hay sociedad. Si no hay oración, no hay poder de Dios. No se despliega el poder de Dios, pero si hay oración, entonces sí tenemos toda la chance que esa sociedad, ¿sí?, se haga real en nuestras vidas, y veremos cosas preciosas y maravillosas, y nos levantaremos y continuaremos para lo cual Dios nos ha llamado, ¿verdad? Entonces, recordemos esto,
Y recordemos también que unos versículos más adelante, después que Jesús venció con la oración, triunfó, tuvo victoria en la oración, recordemos que él se levanta y va a algunos de los discípulos que había dejado allí cerca para que lo acompañen y lo ayuden a orar, y los encontró, dice, durmiendo. Estaban durmiendo, había mucho cansancio en su vida, o al saber cuántas otras cosas, y ellos estaban adormecidos y no pudieron acompañar al Señor Jesús en esa oración. Y entonces él les dice lo siguiente: velen y oren, porque para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí les reveló una gran realidad de ellos, de nosotros y de todos, ¿sí? E incluso, ¿por qué no decirle la misma vida de Jesús? Porque en ese momento la carne le estaba diciendo: ¿por qué voy a sufrir todo esto en mi vida y en mi cuerpo? Entonces su oración es: Señor, si puedes pasar de mí este sufrimiento, pásalo. Pero él tuvo esa fortaleza de decir: pero no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces el Señor les da una revelación. El letargo apunta siempre a esto, ¿sí? Y apunta a debilitarnos para que podamos caer, ¿sí?, en adormecimiento en la carne. Entonces el Espíritu está dispuesto, siempre está dispuesto. El Espíritu Santo, y nuestro espíritu también tiene que estar siempre dispuesto. Pero la carne es débil. Por eso decíamos lo que Pablo, ¿no es cierto?, a los Efesios: el que esté firme tenga cuidado de no caer, ¿sí? Así que estas palabras de Jesús advierten una gran realidad para los días de hoy, ¿sí? Hace falta un entrenamiento en la oración. Hace falta no una oración simplemente de momento, no una oración simplemente por los alimentos, no una oración de esas que muchas veces, estoy obligado a hacer porque hay un programa de oración o demás. No, esto tiene que ser un entrenamiento personal y particular de todos los días, antes que el letargo venga a atacar nuestras vidas y antes que el espíritu que se mueve en este tiempo, aprovechando las circunstancias a nivel mundial, lleguen a tu vida, a la vida de un hijo de Dios, y comiencen a hacer algún efecto, sí, que puede llegar a ser, como decíamos antes, aún mortal, ¿sí? Así que la carne es débil, ¿sí? Y la única forma de combatir la carne es con oración. La única forma de combatir la carne es con oración. Yo sé que hay muchos métodos y muchas cosas, todo es válido, pero si los hijos de Dios nos olvidamos que para vencer las debilidades de la carne tenemos que estar delante del Señor, y muchas veces, como acabamos de leer también allí en la palabra, cerrada la puerta, orando al Señor, estando en comunión con Él y en plena intimidad, de ahí nos levantaremos como se levantó nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní, triunfante y vencedores, ¿sí? Porque la oración es la herramienta fundamental para vencer el letargo, ¿sí? No se olviden que estamos en guerra espiritual, siempre estamos en guerra espiritual, de una o de otra manera. Así que Jesús también le dijo a Pedro, ahí en Lucas 22, 31 en adelante, él le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, y cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús estaba haciendo aquí referencia a que horas más tarde Pedro iba a estar negando a Jesús 3 veces. Y entonces el Señor hace alusión, ¿sí?, que ellos iban a ser atacados, zarandeados por Satanás, aprovechando ese momento tan particular en sus vidas, y que Pedro iba a pasar por una de las experiencias más amargas de su vida, que fue negar a Jesús y luego llorar amargamente, y quizás hasta pensar que todo se había acabado y que su vida de fe ya no tenía ningún sentido. Sin embargo, el Señor dice: yo voy a orar para que tu fe no falle. Entonces, la oración también tiene que estar siempre dada en el punto de nuestra fe, porque lo que va a ser atacado siempre va a ser nuestra fe.
Primero nuestro deseo de no orar, pero también ahí directamente conectado por nuestra fe, porque si nuestra fe falla, entonces todo estará casi perdido. Pero como la oración puede apuntalar la fe, entonces que Jesús le dice, yo voy a orar para que no falle su fe, y entonces pasado esta prueba, pasado este momento, entonces van a estar fuertes porque la fe los va a sostener, la oración va a hacer efecto sobre la fe, y entonces pasado esto podrán continuar firme haciendo todo aquello o aquella obra para la cual el Señor lo había llamado, en este caso a Pedro, como también a cada uno de nosotros. En segundo lugar, quiero decirte que otra realidad con la cual podemos vencer todo letargo es la realidad de saber que no estás solo. Cuando estás orando, necesitas saber que hay alguien que está orando con vos. Y ese que está orando con vos es nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Hebreos 7:25 dice, Jesús salva a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Clara alusión de que Jesús nos salva, pero después que nos salva, también Él sigue interesado en nuestras vidas e intercede, dice, siempre, viviendo siempre para poder interceder por nosotros. Así que eso te tiene que dar la certeza de que cuando vas a orar no estás solo, hay alguien que está orando por vos. Y mira lo que dice allí en Romanos 8:34, esto está más claro aún, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Qué claro que está esto, ¿verdad? ¿Quién nos puede separar? ¿Quién nos puede condenar? Ya nadie. Pero ¿quién nos puede separar incluso? Porque este pasaje de Romanos es precioso. Habla también de ¿quién nos separará del amor de Cristo? Absolutamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús también intercede por nosotros. Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por tu vida, intercediendo por vos. Entonces, esta es otra de las realidades que nos puede ayudar para vencer todo alejamiento, todo enfriamiento, todo letargo en tu vida en este tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vayas a orar, tenés que acordarte que también allí en el cielo, en ese mismo momento, también Jesús está intercediendo y está orando junto a vos y está orando por vos. Y el tercer punto para vencer el espíritu de letargo tiene que ver con que también tenemos un ayudador, aquí y ahora, ¿sí? Tenemos a Jesús a la diestra del Padre intercediendo y orando, pero también tenemos aquí ahora un ayudador que es el Espíritu Santo de Dios, que también nos ayuda. También en Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir que todo aquello que nosotros no podemos decir, ¿sí? No podemos expresar, el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos decirlo en oración a Dios. Es decir, Él nos da la fuerza, Él nos trae el entendimiento, Él nos ayuda, es nuestro ayudador, aún con gemidos indecibles, lo que nosotros no podemos decir, el Espíritu Santo nos ayuda a decirlo en oración para que así también podamos llegar a la presencia del Señor y vencer todo letargo que pueda haber en nuestra vida a través de la oración. Entonces, saber que no estamos solos, que Jesús intercede por nosotros y saber que tenemos un ayudador que está con nosotros y en nosotros, que es el Espíritu Santo, el cual nos ayuda también a orar conforme a la voluntad de Dios. Con eso nosotros sabemos que se puede vencer todo enfriamiento. Pero obviamente nosotros tenemos que valorar la oración, que es el primer punto que a veces ataca el letargo con ganas o con pocas ganas de orar. Pues entonces ese es el punto de quiebre para que podamos nosotros volver otra vez a estar firmes en el Señor y que nada de lo que Dios nos ha dado se pierda en nuestras vidas, ¿sí? Así que pasar más tiempo en oración con el Señor, esa es la demanda que tenemos para poder vencer
todo alejamiento y todo letargo, ¿sí? Cada vez que oremos al Señor vas a ver que vas a salir más fortalecido. Cada día va a haber más fortaleza. Cada oración va a subir más el fuego en tu vida, porque así es como funciona. Si comenzarás a vencer todo letargo, toda falta de interés por el Señor, y comenzarás a sentir nuevamente el primer amor, el fuego del Espíritu Santo, las ganas de estar con el Señor, las ganas de estar con tus hermanos, las ganas de servir al Señor y de no darle un solo centímetro al letargo, ni al Satanás, ni a este mundo, ni al pecado. Así que, compartido esto, repito otra vez, no hay nadie que esté exento de un letargo, pero sí todos podemos vencer en el nombre de aquel que nos amó y nos salvó, y en el poder de su sangre, y en el ejercicio de la oración. Así que, hablando del ejercicio de la oración, yo quiero proponerte terminar de esta manera. Quiero que tomemos estos 30 segundos que van a continuar ahora, y que ahí donde estás, en tu casa, con los tuyos, en tu familia, puedas, de forma individual, o que se junten en familia y alguien ore, pero quiero que usemos 30 segundos para orar al Señor y para pedirle perdón si es que estamos en un letargo, porque no es bueno también estar en esa situación, pero también a la vez orar al Señor sabiendo que Jesús va a estar orando, que el Espíritu Santo nos va a estar inspirando, orar al Señor para combatir todo enfriamiento y declararnos con todo el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que te propongo 30 segundos de oración y terminamos de esta manera. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la gratitud para nuestro Dios, quien proveyó la salvación para nosotros. Por Él estamos en su camino y en Él seguiremos firmes. Así que Dios bendiga tu vida y rechazamos todo letargo y nos ponemos firmes de aquí en adelante para estar en buena convicción de fe y para ser aquellos soldados del Señor poderoso en este tiempo, que tanto necesitamos estar firmes también para compartir las verdades y las riquezas del reino para con otros. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.